Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ACACU-DRL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso, en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100. ACACU-DRL, mejorando tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes como siempre. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. En este martes 29 de mayo de 2018, como siempre agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder llegar hasta la intimidad de sus hogares con nuestra señal a través de canales 15, 19 y 21. Gracias por ese voto de preferencia, gracias por darnos esa oportunidad de poder estar con ustedes todas las mañanas. Hoy en el programa me acompañan representantes del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Me refiero al licenciado Pedro Argumedo, así como también con el licenciado José Andrés Oliva, con quienes vamos a hablar un poco sobre el informe de coyuntura económica que dio a conocer la institución la semana pasada, en donde destaca, entre otros aspectos, que el arranque de la economía en este año es más débil que el anterior. Vamos a hablar precisamente de ese escenario y las razones por las cuales también se proyecta hacia buscar soluciones y sugerencias que pueden permitir cambiar un poco ese escenario. Pedro, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por invitarnos, Ernesto, para tu gustado programa, y un buen saludo a todos los amables televidentes que nos acompañan. También me acompaña José Andrés Oliva, gracias por acompañarnos, José Andrés. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias a todos de antemano por su amable atención. Bueno, de hecho, según el informe, persiste el bajo crecimiento. Eso destaca un poco el informe. Habla de la poca generación de empleo, especialmente formal, y también plantea la necesidad de no perder de vista, entrar en esa discusión de lo que significa el ajuste fiscal, sobre todo en un contexto internacional donde la tendencia del precio del petróleo va hacia el alza. Ese es otro factor que vamos a estudiar bajo esta lógica del informe que dieron a conocer. Cabe destacar que también el informe se coloca bajo la perspectiva de analizar el marco de las próximas elecciones presidenciales, donde es importante destacar la participación de todos los actores para lograr acuerdos nacionales que nos sitúen en una senda así, fiscalmente hablando, sostenible, y que reduzca sensiblemente la pobreza, plantee la creación de por lo menos unos 50,000 empleos formales por año, y obviamente nuestra economía se convierta o mejore a niveles que convierta el ingreso a medios altos, así es, a ingresos medios altos. Así es que creo que es importante, una vez identificando todos esos aspectos o esas variables que plantea el informe, poderlos analizar con ustedes bajo el contexto de este clima electoral que el país obviamente está por arrancar. Así es que nuevamente bienvenidos. Quiero aprovechar e invitarlos también a ustedes, amigos televidentes, para que nos acompañen @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen. Bueno, veamos, ¿cuál es la diferencia entre el despegue de la economía, que para este año marca una diferencia con respecto al año anterior? A ver. Sí, cómo no, Ernesto. Nosotros pues hacemos un detenido examen de todos los indicadores que hay a disposición para los analistas, y mirábamos que, bueno, la economía terminó el año 2017 con una tasa de crecimiento de 2,3. El cuarto trimestre marcaba 2,4, y si lo comparábamos con el trimestre correspondiente del periodo anterior era 3, ¿verdad? Ahí tenemos un primer acercamiento. También desde FUSADES se elabora la encuesta dinámica empresarial y se le pregunta a las empresas si vendieron más, y resulta, le llamamos el saldo neto del indicador de ventas, y ese se situó en más 17, cuando en igual periodo del año anterior estaba en más 18. Entonces es un segundo indicador de un nivel más bajo.
A pesar que el índice del volumen de la actividad económica está a marzo a 2.8, también el mismo indicador tenía un nivel superior en periodo pasado. Y nos auxiliamos también de un indicador que produce el organismo monetario centroamericano, que produce el índice mensual de la actividad económica. Porque aquí lo vamos a mostrar. Es un poco menos desestacionalizado. Entonces mirábamos que está a 1.9, está relativamente superior a enero, pero si lo comparamos a septiembre o si lo comparamos al inicio del año pasado, que estaba en 3.3. Entonces el nivel es más bajo, el nivel es más bajo. Por lo tanto, nosotros al hacer este examen vemos que el arranque del 2018 es más débil que el del 2017. Ahora, ¿y cuáles son estos factores que determinan llamémosle esta descendencia, ¿no? Es decir, de descender. ¿Cuáles son los factores? Bueno, nosotros tenemos como una economía, ¿verdad?, que tiene fuerzas que la impulsan hacia arriba y otras fuerzas que la contraen. La economía viene experimentando desde el año pasado un buen impulso por el mercado internacional, ¿verdad? La economía mundial prácticamente se está recuperando y eso lo vemos en términos de las exportaciones, ¿verdad? Las exportaciones van creciendo al ritmo de esa demanda mundial expansiva. Pero, por otro lado, hay factores internos que limitan el desempeño, ¿verdad? Si uno ve los indicadores de comercio que están más relacionados a la demanda interna, a lo que pueden comprar los salvadoreños, uno ve que esa parte de la economía está contraída y muestra un bajo desempeño. Otra variable muy importante para el crecimiento económico es la inversión. La inversión sigue estando muy baja. De acuerdo a las últimas cifras que divulgó el Banco Central, la inversión como proporción del PIB, es decir, todo lo que invierte la economía salvadoreña en función de todos los productos que genera es 15.5%. Recordemos que China tiene un nivel de inversión de 35% y el promedio de América Latina es arriba de 20%. Entonces nosotros estamos muy bajos y eso se debe a un clima de incertidumbre, a la delincuencia y a la incertidumbre en políticas públicas. Entonces, esos tres elementos frenan el desempeño de la economía interna y nos hacen de que una variable bien importante sobre la calidad de vida de los salvadoreños es el empleo formal, ¿verdad? Y en términos del empleo formal, en los últimos 12 meses, de acuerdo al último dato que ha publicado el Seguro Social, en los últimos 12 meses se han generado apenas 5.500 empleos formales, ¿verdad? Entonces, 5.500 empleos formales es una cantidad muy poca si la comparamos con el flujo de salvadoreños que entran a buscar empleos, ya que ascienden a 55.000 personas. Entonces, uno es que nuestra economía muestra un desempeño muy bajo, en los primeros meses del año es menor que el anterior, ese desempeño muy bajo genera muy poco empleo, es decir, 5.500 plazas con respecto a las 55.000 que se necesitan, y eso crea en la percepción de las familias salvadoreñas es que la economía no lleva un buen rumbo, no lleva un buen desempeño, y las cifras no lo están mostrando. Ahora, nosotros hacemos otra comparación respecto a cómo está El Salvador comparado con Centroamérica, ¿verdad? Entonces, en términos de crecimiento económico, nosotros estamos siempre en el último lugar, menos de la mitad de lo que crece Centroamérica en promedio. También en términos de empleo formal es la economía que menos empleo crece. Y el año pasado sí quisiera destacar un elemento positivo que tuvo la economía, fue que la inversión extranjera directa se recuperó, casi llegó a los $800 millones. Este dato es bien importante porque teníamos casi una década de no llegar a $800 millones de inversión extranjera directa, y a pesar de ese buen impulso, todavía El Salvador se encuentra en el último lugar en Centroamérica, ¿verdad? Lo bueno a destacar en esto es que es una variable importante porque detrás de las inversiones hay empleo, pero hay una área de oportunidad que nos señala esa variable del desempeño de la economía. El crecimiento económico es, por lo que escucho de los especialistas hablar, la fórmula mágica para que cualquier país genere los empleos que la población necesita. Bajo esa lógica, yo quisiera un poco resaltar que cuando evaluamos el tema de la economía, en el camino encontramos o terminamos encontrando dos versiones.
la de ustedes como actores importantes en la investigación económica, pero también nos encontramos con cifras oficiales. ¿Cuáles son los aspectos que de alguna manera se desmarcan para poder entender que al final del camino lo que estamos pretendiendo conocer es que el país debe de seguir creciendo más bajo esa lógica de superar los problemas que vamos a ir identificando a lo largo de esta primera parte del programa? A ver. Ernesto, desde nuestra perspectiva siempre es importante hacer un análisis económico independiente basado en cifras oficiales y en cifras que nosotros producimos. Es importante que la sociedad tenga una perspectiva del informe económico de FUSADES, de otros actores académicos, y se vaya haciendo una opinión, ¿verdad? Los salvadoreños nos encontramos quizás en una situación donde encontramos pocas oportunidades. Hay un desafío de tener un rumbo claro en el sentido de que todos empujemos la carreta hacia el mismo lado. Entonces, la idea es aumentar los vasos comunicantes y encontrar cuáles son las apuestas y tomar decisiones, ¿verdad? Ese es el interés principal. Nosotros hacemos nuestros análisis desde hace muchos años, desde la forma más seria posible. Como decía Pedro, ¿verdad? Encontramos este factor positivo del aumento de la inversión extranjera directa. También vemos más cosas. Por ejemplo, las remesas es un factor importante, que están creciendo 9%, un poquito menos que el año pasado, pero también podemos pensar que la gente está tomando más precaución y está aumentando los depósitos, ¿verdad? Y eso hace que no se traduzca todo en aumentar la demanda. Son aspectos que están ahí para enriquecer el análisis, sencillamente. Pedro. Sí, creo que tu reflexión es bien importante porque vivimos en una sociedad democrática, en el sentido de que cada uno tiene una valoración del desempeño de la economía o del desarrollo, ¿verdad?, en su forma más amplia y más asertiva hacia la calidad de vida de las familias. Retomando un primer punto, como mencionaba José Andrés, es que nosotros hacemos una exhaustiva revisión de la información oficial y también utilizamos nuestras encuestas para monitorear el desempeño de la economía. Y eso nos da como un pulso de un termómetro, ¿verdad? De los indicadores clave que debe tener un paciente, si lo viéramos como un paciente en un hospital, ¿verdad? Nosotros tenemos, para elaborar este informe, pasamos quizás como un mes y medio dentro de la sala del paciente, ¿verdad? Examinándolo, dándole vuelta a todos los números, pero quisiera señalar 5 elementos que son importantes de la calidad de vida de este paciente, que podría darnos una visión un poco más hacia dónde debería de caminar El Salvador, ¿verdad? Y cómo deberíamos nosotros, independientemente de quién gobierne, cómo deberíamos de valorar el desempeño del gobierno, ¿verdad?, en función de las necesidades de los salvadoreños. Un primer punto es como una familia, ¿verdad?, que tiene de 5 miembros, que tiene 3 hijos que están estudiando en bachillerato o en la universidad, y la pregunta de la familia es si sus hijos van a poder emprender un negocio o van a poder, entrar al mercado laboral, ¿verdad? Y se necesitarían 3 empleos. Ahora, si lo vemos a nivel de país, es que todo el país, y estamos en un ciclo muy grande de nuestro bono demográfico, es que entran a buscar empleo cada año 55,000 salvadoreños. Entonces, en realidad, para satisfacer el bienestar de la familia de hoy, de hoy, necesitaría que la economía genere tenga la suficiente velocidad para generar 55,000 empleos formales. Porque de lo contrario, estas familias tendrían que estar desempleadas, aumentar el desempleo, o la variable de ajuste del subempleo, que es el 70% de nuestra economía, o migrar, ¿verdad? Entonces, esos son los mecanismos de ajuste cuando no hay empleo formal. Entonces, un criterio clave sobre el cual evaluar el desempeño del gobierno en su forma conjunta es cuánto empleo formal genera, ¿verdad? Y aquí únicamente hemos generado 5,500 empleos en los últimos 12 meses. Ese es el registro que tienen ustedes. Del Seguro Social, a enero.
No pasa o no supera los 6.000, entiendo, ¿no? No supera los 6.000. Entonces, ahí tenemos una brecha bien fuerte y que nosotros cuando vemos otras encuestas de, por ejemplo, la semana anterior que publicó la UCA, la UCA mencionaba cuando le pregunta a los hogares cómo se siente sobre el desempeño de la economía, lo dice muy mal, ¿verdad? Porque tiene el problema de las oportunidades de empleo o de emprendimiento para sus hijos. Entonces acá el llamado es, ok, hagamos un gran acuerdo porque generar 55.000 empleos a la economía le cuesta bastante, hay que superar barreras coyunturales como la incertidumbre de política económica y barreras estructurales como la calidad de educación, la calidad de salud, la calidad de nuestras carreteras. Entonces se requiere un acuerdo muy amplio para generar esos 55.000 empleos. Ahora, ¿qué otras variables acompañan esos 55.000 empleos? Uno importante es la inversión. Un empleo nuevo, ya sea en el agro, en industria o en servicios, requiere que una persona tenga o un tractor o un machete en el agro o una máquina en la industria o una computadora, por decirlo así, figurativamente en sector servicios. Y eso es inversión. Ahora, ¿cuánto es la inversión en el país? La inversión en el país es 15.5%, es muy baja. Entonces necesitamos, ¿cómo se llama?, que esa inversión suba a 20% para que se pueda generar una mayor cantidad de empleos. Y esa es la forma como tal vez lo ha resuelto, quizás de manera más contundente, China, ¿verdad?, que invierte cerca del 35% de su PIB todos los años en inversión. Entonces, otra variable fundamental sobre la cual debemos de construir acuerdos es lograr ese 20%. Y la semana anterior nos ilustró cómo nosotros estamos desatendidos de esa agenda en términos de que tuvimos que esperar hasta el último día para aprobar una reforma de APPs para promover más inversiones en un momento donde el Estado tiene pocos recursos públicos. Entonces, aquí es nuevamente poner el dedo sobre el tema central, necesitamos acuerdos sobre inversión para generar esos empleos. Y las exportaciones, que somos una economía pequeña, ¿verdad? Y si uno vive en una colonia, ¿verdad?, y en esa colonia hay una tienda, la tienda le vende a los consumidores de la colonia. Y su capacidad de crecimiento va a ser bien limitado en función del crecimiento y la capacidad de compra de esos habitantes en la colonia. Si lo vemos en El Salvador, la economía va a crecer en función de la capacidad de compra de los salvadoreños. Pero si vemos a El Salvador vendiendo al resto del mundo, la capacidad de crecimiento es mayor. Entonces nuestra economía debe de crecer en función de esa oportunidad global, pero las exportaciones han crecido a 5%. Y para que logremos generar esos 55.000 empleos, la economía debería de crecer a un ritmo arriba de 10%, sostenido por varios años. Entonces, ahí es donde nosotros consideramos de que hay variables críticas en donde el desempeño es muy limitado y deberíamos tener acuerdo. ¿Los valores son similares a tomar en cuenta a la hora de hacer esta comparación de números? Porque fíjate que tengo acá, y adentrándome en conocer los diversos ángulos que tiene la economía, tengo acá el resumen ejecutivo que emite el Banco Central de Reserva a marzo del 2018. Dice, los resultados económicos en el primer trimestre de 2018 registraron una mayor actividad económica a febrero de 2018. Ahí es donde, perdón un poco si es por ignorancia o no es mi especialidad, pero obviamente me lleva a preguntarme, estamos hablando de dos enfoques diferentes, aunque estamos hablando de cifras que a lo mejor calan bajo esa lógica de decir, bueno, yo tengo otros indicadores y ustedes lo miden con otros indicadores. No, es como, por ejemplo, si lo viéramos en términos de un paciente, ¿verdad? Lo que pasa es que el paciente ayer tuvo 39 grados de calentura. ¿De temperatura? Y ahora tiene 38. Entonces uno puede decir, bueno, realmente está mejor. Está estable. Está mejor. Ya se estabilizó y fue un momento de... Pero necesita estar a 37 grados. A ver, ¿cuál es tu lectura también bajo esa lógica planteada, José Andrés? No, yo lo que observo es que es importante ir más allá, ¿verdad? Un cambio de un mes para un mes es importante verlo, es importante ver los 3 meses y así sucesivamente, ¿verdad? Yo creo que en el mediano plazo, indicadores que produce el Banco Central u otros organismos nos dejan entrever que la economía crece muy poco.
Ese bajo crecimiento es algo que enfrentamos y es un desafío que la sociedad tiene que tomar en cuenta para que los diferentes actores tomemos decisiones y tomemos un camino mejor. Hay economías que crecen más que la salvadoreña y que tienen características similares, como en la región centroamericana. Entonces, es importante que la opinión pública y más que todo, bueno, la sociedad tenga todos los insumos suficientes, pero lo importante es, o lo trascendente es el futuro, ¿verdad? El futuro, tener mejor crecimiento, ¿verdad? Al inicio del año todos estamos viendo bueno, el ascenso de los precios del petróleo. Si los precios del petróleo son más altos, bueno, va a haber menos disponibilidad para consumir otras cosas, por ejemplo. Entonces, hay más inversión extranjera directa, pero hay más precio del petróleo. Las remesas están creciendo un poquito menos, pero la gente lo está ahorrando más, ¿verdad? Entonces, cuando uno abre el abanico a los diferentes aspectos, es un poco más enriquecedor el análisis, ¿no? Y lo importante es, nuevamente, asumir el desafío para crecer más. Ok, y ese es de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, acá tengo, y creo que tú lo mencionabas, Pedro, el tema del empleo. Este día, por cierto, colegas del diario de hoy, la periodista Vanessa Linares publica una información donde habla sobre, en el particular, subempleo y inestabilidad laboral aumentó 11% en el 2017. Y aquí plantea precisamente de los grandes retos que se tienen sobre esa línea de trabajo que debería de tenerse como meta desafiante, de lo que tú decías, José Andrés. A ver, vamos a ver. Aquí hay un elemento donde la poca generación de empleo formal es uno de los factores que detiene el crecimiento económico, o es producto del bajo crecimiento económico. Sí, es una consecuencia, ¿no? O sea, si tenemos más creación de valor agregado, eso se traduce en mejores salarios y más empleo, ¿verdad? Es realmente que siempre analizamos y nos damos cuenta que tampoco es una tasa de crecimiento de un año, ¿verdad? O sea, es la tasa de crecimiento por lo menos de 4 o 5% que tenemos que registrar en un año, en otro año. Tenemos que aspirar a un crecimiento alto y sostenido. En ese sentido, sí vamos a observar que las familias encuentran más rápido empleo, ¿verdad? Es algo que va junto. O sea, entre más crecimiento, más empleo. Quizás con ese tema que tú también mencionabas del subempleo, que es una variable muy importante. El año pasado con José Andrés hicimos una investigación que está en la página web de FUSADE, fusades.org, sobre el tema del empleo, ¿verdad? Y en ella, sobre la variable del subempleo, encontrábamos que la mayor parte de subempleados son personas que están buscando empleo y no encuentran, ¿verdad? Esa es la definición de subempleados. La mayor parte son jóvenes. Y ahí hay que tener lo voy a llevar a otro vínculo, ¿verdad? Otro vínculo referido a tu inquietud y una inquietud muy importante de la sociedad salvadoreña, que es cuánto debería ser el desempeño del país y cuánto empleo debería generar. Lo voy a relacionar usando otros datos, y este es el dato, por ejemplo, de los jóvenes que hicieron PAES en octubre del año pasado. Son más de 80,000 jóvenes hicieron la PAES. De esos 80,000 jóvenes de octubre, cerca de 25,000 jóvenes entraron a universidades y centros tecnológicos en enero del 2018. Se quedaron 55,000 jóvenes sin ir a estudiar, ninis. Otra buena parte se fueron a buscar empleo y no encuentran. Otros están migrando. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, tenemos la suerte de que nuestra economía, nuestra demografía nos permite tener 55,000 jóvenes para entrar al mercado laboral, pero la economía no responde generando esas oportunidades y por eso hay un desencanto. Entonces, aquí quiero llevarme al punto de que un gran acuerdo de país debiera estar centrado en términos de cuánto es el empleo formal que se necesita. Y eso nos debería de ordenar como sociedad. Es decir, si queremos verdaderamente satisfacer las necesidades, deberíamos de hacer un diagnóstico integral en donde podamos ver la evolución del paciente, de la economía salvadoreña, cómo evolucionó ahora con respecto al mes pasado, ahora con respecto al año anterior,
Y para no perder de vista las evaluaciones y quedarnos entrampados en el termómetro, ¿verdad? Ver en realidad cómo debería estar el paciente. Entonces, acá el paciente, que es la economía salvadoreña, necesita, y es un problema estructural, es decir, es un problema que tiene muchos años, que se generen 55,000 empleos formales. Y eso debe ser como un norte que nos guíe como sociedad para ver si todas las acciones de política pública que estamos haciendo, las diferentes instituciones que hacen las instituciones de gobierno, que hace la Asamblea Legislativa, están orientadas a crear esos 55,000 empleados. Yo quisiera mencionar que también, así como el paciente tiene indicadores delicados, también el paciente tiene activos. O sea, como sociedad salvadoreña tenemos ciertos activos que nos ayudan a tener ese crecimiento bajo, ¿verdad? Y que nos ilustra que podemos tener un mejor desempeño. Nosotros hemos hecho una revisión de 10 activos que tiene la sociedad salvadoreña para poder aspirar a llegar a generar esos 55,000 empleos. No sé si te lo digo ahora o... Vamos a la pausa porque me parece que es interesante ese punto que nos va a llevar también un poco a correr en el análisis de la necesidad de un ajuste fiscal. Esa es una de las cosas que plantea dentro de su análisis de coyuntura este informe que dieron a conocer ustedes la semana pasada. Me gustaría un poco detenernos en ese elemento, estudiar el comportamiento también del precio del petróleo, hoy a raíz de todo este clima de inestabilidad geopolítica que obviamente genera esas variables que al final terminan impactando en una economía tan frágil como la nuestra, por un lado. Y por otro lado también, ¿cuál es la expectativa que como país tenemos frente a lo que hablábamos al inicio del clima electoral? Ustedes hablan precisamente que debe de ser el marco propicio para poder establecer un acuerdo de país, un acuerdo de todos los actores para lograr, desde luego, solventar todos esos temas que obviamente se presentan como desafiantes en la mesa de negociación. Exacto. Vamos a hablar de eso también, de otros aspectos muy importantes cuando volvamos, después de esta pausa comercial. KQDRL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso, en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100 a KQDRL, mejorando tu vida. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Vamos a ver, aquí tengo un mensaje que nos hace llegar un televidente. Netos, ¿no será que en el país estamos llenos de genios que quieren inventar la rueda de caballito, me imagino? Por ejemplo, el Fovial, un impuesto más que eficiente para cobrar, dice. Lo curioso es que en países avanzados como Estados Unidos han ido modernizando el sistema de peajes, haciéndolos electrónicos. Incluso no nos vamos muy lejos, en Honduras se tiene el mismo sistema. Este es un ejemplo de cómo, entendería yo, nos está diciendo que en el país deberíamos de entrar en una dinámica más modernizadora de impulsar la economía que tenemos. Por otro lado, me gustaría que en este análisis, pero te había dejado a ti todavía con un planteamiento, Pedro, me gustaría que lo culmináramos y entráramos bajo qué lógica, José Andrés, también ustedes ven la necesidad de que en el país se concretice, no solo se hable de un ajuste fiscal. Pedro, y luego José Andrés. Sí, quizás también nosotros en el informe hacemos un balance, como te digo, de los factores a favor, en contra, y reflexionamos en el ámbito del país, qué activos tiene la sociedad salvadoreña para poder expandirse a un mayor desempeño. Y bueno, esto es una mirada comparada también con la región, y quizás los primeros dos elementos por los cuales hay un aumento de inversión extranjera directa en el país. Cuando le preguntamos a los inversionistas extranjeros por qué invierte más en el país, bueno, ellos siempre dicen que hay un clima de inversión adverso, pero destacan enormemente que si tienen una planta en El Salvador y tienen otras plantas en Centroamérica o en Asia o en Sudamérica, ellos destacan que la laboriosidad de los salvadoreños es muy alta, ¿verdad? Entonces,
Entonces ahí hay un atributo, ¿verdad? Un atributo intrínseco a los salvadoreños es nuestra capacidad de desempeñar las labores, de resolver problemas, y no solamente acá, sino que también cuando nuestros compatriotas están en Estados Unidos, muchas veces, muchas encuestas salen en la cual destacan la laboriosidad de los salvadoreños también en Estados Unidos. Entonces, ese es un elemento, ese es un activo sobre el cual debiéramos de construir. Otro elemento muy importante recientemente, que está vinculado a las redes sociales, es que hay una sociedad civil más exigente, ¿verdad? Una sociedad civil que exige más transparencia, más rendición de cuentas, más probidad en los funcionarios de gobierno, también exige mejor calidad de políticas públicas de los funcionarios para aumentar el bienestar, y también una sociedad que exige, por ejemplo, estamos a las puertas de elegir nuevos miembros de la Sala de lo Constitucional, que exige la misma calidad o mejor calidad que los miembros de la sala actual. Entonces, eso también ayuda a que los cauces del desarrollo y del bienestar del país se muevan hacia políticas públicas que son de mejor calidad, basadas en buenos rumbos de fortalecer la institucionalidad del país. Hay un elemento que a veces yo diría es como el aire, ¿verdad? El aire nosotros nos damos cuenta que nos hace falta hasta que lo perdemos, pero quiero referirme al tema de la economía que está dolarizada. ¿Por qué razón? Porque, bueno, nos ha permitido tener una inflación súper baja, pero también el año pasado, y ya José Andrés va a ampliar bastante sobre el tema fiscal, pero el año pasado vivimos una crisis fiscal, ¿verdad? Y un impago. Pero si esto hubiera sucedido en una economía sin un anclaje como la dolarización, quizás buena parte de los que tienen los depósitos hubieran pensado en ir a retirar sus depósitos al sistema bancario y hubiera provocado una corrida bancaria. Pero la dolarización nos ha hecho tener una amplia estabilidad en el funcionamiento de la economía y de los precios, y esto se vuelve en un ancla muy importante para generar predictibilidad. Un sistema financiero sólido. Hay 17.000 millones de crédito en el país, esa es una cantidad muy enorme de dinero. El sistema de pensiones tiene $10.000 en ahorro, ¿verdad? Si sumamos 17.000 el sistema financiero y 10.000 en el sistema de ahorro de pensiones, o sea, tenemos una economía con bastante capacidad de poder crecer sobre esa base, de expandir el crédito, de aumentar la inversión, y esos son los activos de los cuales nosotros, si queremos crear esos 55.000 empleos, veamos estos activos y cómo los convertimos en atributos que permitan, expandir de mejor manera la economía. Entonces quiero dejar sentada una idea ahí de que sí, la situación no camina muy bien, pero como sociedad hemos construido ciertos activos que nos permitirían alcanzar a un mayor desarrollo, tendríamos también que ayudar con eso, con el tema del ajuste fiscal. José Andrés, un aspecto importante, el ajuste fiscal del país. ¿Por qué razón viene siendo hasta cierto punto postergado a la hora de no solo debatirlo, sino a la hora de asumir un acuerdo? Entendería yo que nadie quiere echarse ese muerto, como decimos, al lomo, ¿no? Por el hecho de las implicaciones que esto tiene. Hablamos de ajustes importantes en varios campos que ya están planteados incluso sobre la mesa. Evaluar el tema de subsidios, una evaluación sobre el tema de impuestos, la colocación de impuestos en otras áreas, en fin. A ver, ¿cuál es más allá de la identificación que en el informe de coyuntura FUSADES plantea? ¿Qué es lo que se debe de concretizar en un corto y en un mediano largo plazo? O un mediano o largo plazo. La necesidad de tener finanzas públicas que sean sostenibles. Ese es el punto medular. El hecho es que la economía transita por un periodo de bajo crecimiento, donde no hay, las decisiones no llevan a ser concretas, y entonces el sector público gasta más de lo que tiene de ingresos. Eso lo lleva a tomar deuda, y es una situación que todos estos años ha ido aumentando, ¿verdad? El ratio de deuda con respecto al PIB ahora es 71.7%.
Eso nos debe llamar a la reflexión porque es un ratio de deuda alto, ¿verdad? Pongamos un poco de contexto. En los últimos años, el déficit fiscal ha disminuido. Ha disminuido por diferentes razones y nosotros encontramos al menos 3 que tienen mucho peso. Es decir, hay factores institucionales positivos, en la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la sentencia de inconstitucionalidad del presupuesto, que invita a que ahora en adelante se incluyan todos los gastos y todos los ingresos para que se discuta el financiamiento y que no tengamos presupuestos sin financiamiento. ¿Qué cosa más crítica para afrontar un plan de gastos de un Estado donde tiene que gastar una cantidad, pero los ingresos no le alcanzan y ese financiamiento le hace falta? Y como tercer elemento es la reforma previsional, ¿verdad? La reforma previsional. Si uno mira alrededor de 2017, algunos factores diferentes, por ejemplo, el saldo de acreedores monetarios, que son las cuentas por pagar a proveedores, aumentaron 51 millones. Exactamente eso no pasa por el flujo de caja que se tiene el indicador de cierre de 2017. También hubieron ingresos extraordinarios por venta de espectro radioeléctrico, también hubieron venta de algunos ingenios. Entonces, esos ingresos permitieron aminorar el déficit fiscal, pero son aspectos temporales. También hay un efecto de la amnistía porque se aprobó en octubre. Entonces hay algunos ingresos en el año pasado de la amnistía y también en el primer trimestre de 2018 hay 68 millones más que los contribuyentes en una especie de respiro se han acoplado al decreto de la amnistía y han tenido esos mayores ingresos. Entonces, ¿cuál es la lectura en estos 3 meses? Que a pesar de ingresos por amnistía y por la reforma previsional que ahorró 29 millones, el déficit fiscal aumentó hasta 205 millones, ¿verdad? Hay un incremento de 162 a 205, o sea, 43 millones más. Ese incremento está sustentado en el hecho de que los gastos, esa fuerza subyacentes en el déficit, superaron estos 2 factores positivos que acabo de mencionar. Las remuneraciones crecieron 36 millones, los bienes y servicios crecieron 35 millones, pero los intereses crecieron 68 millones. Cuando los intereses aumentan en la cuenta de un Estado o en la cuenta de personal, eso limita las capacidades para gastar en otras cosas, porque son pagos que se tienen que honrar. Un factor que incidió en aumentar los intereses es que en febrero del año pasado se emitió 601 millones en aquel eurobono de aquellas negociaciones, entonces tenemos que pagar ese nuevo cupón. Entonces tenemos una tasa de interés que tenemos que pagar. ¿Este acuerdo del ajuste fiscal debe ser tomado por este gobierno o por el que viene a las puertas, estamos a las puertas de una decisión presidencial? ¿O el que Cada vez que hacemos análisis económico de cuál es el tamaño del ajuste requerido o mínimo requerido, resulta que si tenemos una deuda más alta, también es más importante. Pero al mismo tiempo, si pasa un año y no hacemos ciertos ajustes, se vuelve más grande. Y si pasa otro, se vuelve más grande. Entonces, vamos hacia atrás. En los acuerdos que se realizaron, por ejemplo, se llegó a la Ley de Responsabilidad Fiscal tener un ajuste fiscal de 3% durante 2017-2019. Era una meta, era una aspiración. Estamos a 2018 y hemos llegado a un ajuste de 0,8, casi 1%. Y las recomendaciones es de completar 2%. Si eso se cumple, posiblemente podamos tener una trayectoria firme y sólida de que nos haga descender esa deuda, ahorrar en intereses y poder darle más capacidad de maniobra al fisco. Si no hacemos esos ajustes, entonces lo que va a sostener es más interés. Y yo antes, perdón, Ernesto, solo mencionar. ¿El ajuste implica más impuestos? ¿Es sinónimo de más impuestos? El ajuste tiene que ser una cosa de muchos factores y no necesariamente de eso, en el sentido de que ha aumentado. ¿Hablas de ahorro?
hablas de austeridad, hablas de responsabilidad fiscal en términos de ley. O sea, ¿a eso se refiere ese tipo de medidas? No necesariamente más impuestos para recaudar. No necesariamente más impuestos, no necesariamente más impuestos. Lo importante de esto es hacer notar que la deuda pública es alta, que con los recursos públicos que se tienen se puede tener una productividad del fisco más alta y poder aminorar lo que el Estado requiere de deuda cada año. Nos vamos a ahorrar intereses. Eso aminora las necesidades. ¿La negociación o renegociación de la deuda es un camino fácil, práctico? El hecho es que es complicado. Que nos puede llevar a sanear las finanzas. Una meta importante es que el eurobono del 2019 ahorita está pagando una tasa de 7.4. ¿Cómo logramos una tasa de interés más baja? Teniendo señales de predictibilidad y de orden de una forma transparente. Si nosotros hay un acuerdo y se emite un nuevo eurobono, cómo los acreedores internacionales nos miren, nos pueden dar una tasa más baja. Imagínate un punto, serían 80 millones de ahorro. Ya sería un buen beneficio. A ver, corriendo en el tiempo, ¿cuál es la expectativa de FUSADES frente a este clima electoral y un poco, digamos, recrear el espacio para poder tener mejores indicadores el próximo año, Pedro? No, gracias Ernesto. Un elemento que es bien importante tener en cuenta es que estamos a las puertas de que entre un nuevo gobierno, ¿verdad? Y se abre ya el clima preelectoral hacia las presidenciales. Y una inquietud es, ¿qué deberíamos de revisar hacia atrás para construir mejor hacia adelante? Y acá es de que todos participemos en términos de ayudar y contribuir a este diálogo, a este debate nacional de dónde poner las prioridades. Por ejemplo, en términos fiscales uno podría decir, bueno, tenemos un desequilibrio que debemos de ajustar para mejorar las condiciones de vida. Y el para qué es mejorar la educación, mejorar la seguridad, mejorar la salud. Por ejemplo, un tema bien importante es que ahora todo camina sobre el desarrollo tecnológico, estamos impactados por el tema tecnológico, pero, por ejemplo, hay un 69% de escuelas del país que no tienen internet. Pedro, postergar el ajuste fiscal es como estar trasladando un problema a futuro mayor. Sí. Y es una factura de intereses más alta. Tú encuentras que el monto total de intereses asciende a 800 millones en el cierre de 2017. Por eso es importante que todos los actores, porque no se sabe quién va a ganar el otro año, sea que se pongan de acuerdo, porque independientemente de quién gane, va a tener que o llevar de nuevo esa carga, ese calvario fiscal, o tenga la facilidad de poder desarrollar una agenda social mucho más efectiva, que creo que es lo que ustedes están hablando. Yo les agradezco que me hayan permitido conocer en esta primera parte del programa este escenario, que sin duda alguna tenemos tiempo más adelante para seguirlo ajustando en el análisis de los planteamientos que ustedes han hecho. Gracias, José Andrés, por haberme acompañado. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a los televidentes y su amable atención. Gracias también a ti, Pedro. Ernesto, muy amable por invitarnos y muchas gracias a los televidentes por escucharnos. Para nosotros también es importante colocar en perspectiva un tema tan importante como este, como también el que viene a continuación. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora tras la aprobación de las reformas a la ley de carreteras? Nos acompaña el doctor William Pleites, director ejecutivo de Fomilenio, y también el arquitecto Eliu Ayala, ministro de Obras Públicas. Así es que desde ya les invito a que me acompañen en esta segunda parte del programa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte del programa. Aprovechamos de manera muy sistemática el tiempo para poder conocer otros aspectos relevantes que tienen que ver con la inyección de nuevas inversiones y claridad de la lógica jurídica para desarrollar no solo la productividad, sino que mover la economía nacional.
Acá en el estudio me acompaña el doctor William Pleites, economista, director ejecutivo de Fomilenio 2, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. William, qué gusto saludarte y tenerte acá en el programa. Buenos días, Ernesto, un gran gusto estar aquí contigo. Bueno, también me acompaña el ministro de Obras Públicas, el arquitecto Elío Ayala. Gracias, ministro, por acompañarnos. Un saludo al pueblo y, por supuesto, un abrazo aquí al canal y a ti en esta interesante entrevista. Bien, muchas gracias. La verdad que es importante ahora saber qué es lo que viene tras haberse aprobado las reformas a la ley de carreteras, para poder poner en contexto lo que significa esto y otros componentes que tiene la proyección de Fomilenio 2, ministro. Sí, bueno, la verdad es de que creo que todo el país ha visto como de una manera muy positiva la interesante señal que recientemente en la Asamblea Legislativa dio pues los señores congresistas en el sentido de apoyar una iniciativa de un proyecto que trae definitivamente un horizonte de inversión, un horizonte de opciones de desarrollo para el país. Este proyecto, que fue visibilizado de muchos, bajo diferentes ángulos, fue un proyecto pues, del gobierno central que fue presentado por el Ministerio de Obras Públicas en el sentido de buscar una iniciativa que ordenase, en este caso, el tema de la publicidad y diera un plus hacia toda la población y la mejora de la calidad de vida. Quiero decir de que esta iniciativa, que originalmente fue presentada por el Gobierno de la República, fue apoyada inmediatamente y decidida e incorporada en todo el programa que nosotros conocemos como Fomilenio 2. Ha pasado, no puedo negar que en algunos momentos un tortuoso camino, claro, pero como en algunas ocasiones yo dije, yo estaba convencido que la sensatez iba a reinar. ¿Cuáles eran los aspectos, así brevemente, porque quiero conocer la opinión de Fomilenio, que detenía esto? Esta mañana, por cierto, Ricardo Esmajar, nuestro buen amigo Ricardo, publica en su columna a las puertas de comenzar el asocio público-privado, y hacía mención particularmente con lo que estamos hablando. Por fin se aprobó la reforma a la ley de carreteras y caminos vecinales para permitir ejecutar el primer proyecto de los asocios en publicidad, iluminación e instalación de cámaras, etcétera, etcétera. Digamos, este es un horizonte mínimo en comparación de mucho que hay que hacer sobre este tema. Entiendo, eso es un punto importante, lo que tú estás diciendo, porque a la reflexión de todos los porcentajes de inversión y las cantidades que el país maneja, realmente 10 o 11 millones es una cifra pues relativamente pequeña. En algún momento inclusive peligrosamente fue despreciada por algunos. Pero lo que no se veía en ese momento, y es la apuesta fundamental, es que detrás de esto viene una inversión que puede rondar, algunos hablan entre 1.500 hasta 2.000 millones de dólares en inversión directa para el país. Ahora, el modelo supone un concepto muy importante, y es que ante las dificultades de fiscalidad que un país, bueno, un país latinoamericano, como muchos lo tienen, no somos en ningún momento una excepción, tenemos dificultades con muchos países, tenemos que buscar algunos vehículos, algunas herramientas modernas que puedan apalancar y acelerar la inversión. Los modelos APP, que son asocios públicos privados, en ningún momento esto es un concepto de privatización, sino que es un modelo en el cual buscamos alianzas, en los cuales el Estado nunca pierde su control, nunca pierde el dominio sobre el patrimonio, sino que al contrario permite, bajo algunos elementos, poder tener ventajas. El concepto de iluminación suponía el hecho, y quiero decirte, fue cuando nosotros empezamos a hablar de este tema de los APP, siempre hablamos de que el primero debería de ser un relativo fácil APP, que tuviese la menor cantidad de obstáculos bajo una perspectiva y un marco de presentar al país esta ventana de oportunidades. Así concebimos que una situación que estaba pasando en el tema de la publicidad, y es que todos sabemos que históricamente la publicidad había un problema de contexto, ¿verdad? No vamos a negar de que existe una dicotomía entre el interés público, que es la seguridad del conductor,
porque... Y la contaminación visual que se genera a lo largo de... Y el interés contrario de muchos de querer atraer la atención de los conductores, cuando el distractivo es uno de los dos elementos más importantes que actualmente genera una accidentabilidad en el país que ronda ya cerca de 50 al día. Decía que había muchos intereses de por medio, pero al final, qué bueno, ¿verdad? Ya no hay que llorar sobre la leche derramada, hay que ver hacia adelante, porque William, contigo a lo largo de tu, digamos, experiencia en el área económica, hemos tratado y otros componentes, digamos, del quehacer económico, y si bien es cierto, la economía y la política son entendibles, hay momentos en que se desatiende cuando entran más intereses políticos que sobre la base de un interés público, ¿no? Exactamente. Sí, ¿verdad? La verdad es que la riqueza de un país en gran medida se mide también por el acervo de bienes públicos con que cuenta. Por eso es que contar con una estrategia de ampliación de la cantidad de bienes públicos, algunos le llaman planes nacionales de infraestructura, es fundamental. Este proyecto de APP tenía como varias particularidades, como lo señala el ministro. Cuando se seleccionó precisamente porque era un proyecto que permitía, con una inversión relativamente baja, dar a conocer las potencialidades que tenía esta herramienta de promoción de inversiones. Es un proyecto que se caracteriza por su alta visibilidad, ¿verdad? Como se señalaba aquí, básicamente de lo que se trata es de, por un lado, ¿verdad?, poderle proveer a la población iluminación y videovigilancia, con lo cual en la parte de iluminación se disminuye la accidentabilidad vial, a partir pues también de la inseguridad, que es un factor que golpea fuertemente. Exactamente, y a partir también en este caso sabedor de que tiene que haber un equilibrio en ese sentido de la posibilidad de otorgar la explotación de servicios de publicidad, pero de manera regulada. Hoy por hoy, por ejemplo, uno puede encontrar hasta vallas publicitarias en curvas peligrosas como la del Papaturro para el Puerto de la Libertad, que de alguna manera evidencia la urgencia de que existe una regulación. Ahora, el punto quizá importante también acá es que alrededor de los APPs también existen mitos. Por ejemplo, como decía el ministro, mucha gente cree que es sinónimo de privatización. Una de las grandes ventajas de este proyecto es que va a permitir evidenciar claramente por qué los APPs no son sinónimo de privatización. La gente lo que va a ver es, como consecuencia de la implementación del proyecto, 140 kilómetros de carreteras iluminadas y con cámaras de videoseguridad, y prácticamente el panorama va a ser básicamente el mismo. ¿Eso es lo que vamos a tener hoy? Sí. Eso es lo que se va a tener, 140 kilómetros, ¿verdad? Entonces, y en donde básicamente quien va a pagar es prácticamente los que pauten los servicios de publicidad. Y por supuesto, pues, o sea, quien resulte ganador de esa concesión, por supuesto va a administrar esa concesión y por supuesto también perseguir una ganancia. Pero de esta manera el país se va a ver beneficiado a partir de una idea novedosa de un importante bien público. A ver, es interesante porque creo que ahí está la almendra, como decía un amigo, de toda esta discusión. Un tramo de 10 kilómetros van a ser concesionados y él va a ser hasta cierto punto el que va a poder también darle sostenibilidad, autosostenibilidad a su, digamos, a su concesión a partir de la regulación que va a tener para colocar ese tipo de, digamos, de publicidad, ¿sí? De infraestructura. 140 kilómetros. Sí, sí. El propietario es el Ministerio de Obras Públicas, porque el propietario del APP es el Ministerio de Obras Públicas. Al ministerio le interesa, en este caso, pues que la circulación en las calles y carreteras sea segura. ¿Segura? Entonces, y en ese sentido, bueno, cuando se saca la licitación, ¿qué es lo que se saca a licitación? El derecho a poder explotar los derechos de vía para vender servicios de publicidad. ¿A cambio de qué? A cambio de proveer los servicios de iluminación y de videovigilancia. Entonces, proveer y mantener. Proveer y mantener, exactamente. Ese es bien importante, la operación y el mantenimiento. A ver, ministro, yo creo que esa es la almendra, como decía, y estamos hablando de un avance muy importante a la hora de que nosotros, los que utilizamos la red pública, podamos tener la garantía de iluminación y también de seguridad, ¿vea? A partir de este nuevo modelo. Efectivamente, llamemos de cerca de 7,000, un poco más de 7,000 kilómetros. Un nuevo modelo de negocio, ¿verdad? Sí, de servicio. De servicio, perdón. Sí.
cerca de 7.000 kilómetros son los que actualmente conforman la red nacional prioritaria mantenible. Y de ellos determinamos que 140 podrían reunir ciertas características atractivas, tanto para el inversor, pero tanto también porque ahí se encontraban concentradas mucho de la accidentabilidad del país. Se ha demostrado que una carretera iluminada de noche, obviamente, y en las condiciones inclusive más difíciles, de noche lloviendo, te enfrentas a una cantidad de dificultades con mucho riesgo. Una carretera iluminada disminuye en un porcentaje grandísimo, algunos hablan que hasta el 35%, las condiciones de seguridad en cada una de ellas. Pero aparte de eso, todos sabemos que el tema de seguridad es importante para el país y provee un plus al respecto. Este modelo de tener carreteras seguras, en tanto que estén señalizadas, en tanto que la misma publicidad esté regulada y esté normada de acuerdo a todas las normativas internacionales, y encima y adicionalmente a esto la tengamos iluminada y con videoseguridad, es un enfoque de desarrollo que creo definitivamente mejorará y dará herramientas para poder tener no solo un tránsito más confortable, sino una vida mejor. A ver, los asocios, William, se conforman en diferentes modalidades de participación de la inversión privada. Y obviamente estamos hablando de una carpeta mucho más amplia de este tema en particular. Hay otros proyectos que están diseñados, contemplados en Fomilenio 2, que me gustaría también aprovechar la presencia de ustedes para ver hacia dónde apunta todo esto y cuáles son los alcances que va a tener para beneficio del país el caso de esta cuenta del milenio y este segundo desembolso como tal. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Voy a una pausa. Gracias a ustedes por estar participando. @diálogo21, @Neto López Radio son las dos cuentas que están disponibles en Twitter para que usted nos escriba y formule sus comentarios y preguntas. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en esta interesante conversación con el director ejecutivo de Fomilenio 2, William Pleites, y el ministro de Obras Públicas, Eliu Ayala. William, un poco para resumir la importancia que tiene la aprobación de las reformas a la ley de carreteras. Sí, decía Ernesto que realmente para nosotros ha sido una lección importante este proceso, porque hemos aprendido que iniciativas de esta naturaleza requieren de elementos que a veces cuando uno está concentrado en la parte técnica probablemente no les da la relevancia que merecen. Uno de ellos es el tema del liderazgo político. Para que esta reforma saliera adelante ha sido crucial que el señor vicepresidente de la República y el ministro asumieran precisamente pues ese rol protagónico de los dueños, llamémosle así, de los principales impulsadores del proyecto. Otro elemento importante, decíamos nosotros, es la comunicación. Siempre nos dijeron, miren, pero es que lo que pasa es que no se terminaba de entender claramente en qué consistía el proyecto, cuáles eran sus principales beneficios. Es importante el diálogo político. Aquí nos ha tocado, por ejemplo, conversar con los legisladores. Por supuesto, hemos tenido reuniones con el presidente de la Asamblea Legislativa, con los secretarios generales de los diferentes grupos parlamentarios, ¿verdad? Hemos hablado Fue propicia la coyuntura, por cierto, electoral para poder llegar a ese acuerdo. Con los jefes de fracción, con la directiva de Comures, con los principales alcaldes que estarían impactados como consecuencia del proyecto, ¿verdad? Hemos tenido que conversar también con formadores de opinión, con tanques de pensamiento, es decir, y solo como consecuencia de haber llevado todo este proceso es que definitivamente pues se fueron como desmontando como los obstáculos que había, porque al final de cuentas de lo que se trataba era de cómo hacer anteponer, en este caso pues intereses nacionales que estamos seguros nosotros pues que van a beneficiar a toda la población. Yo en ese sentido quisiera aprovechar, como digo, para agradecerle al vicepresidente pues que la verdad que movió también ahí. Movió sus piezas pues, o sea, por supuesto el ministro como dueño del proyecto, pero también
al presidente de la Asamblea Legislativa, como decía, a todos los jefes de los grupos parlamentarios, centros de pensamiento, FUSAES inclusive emitió un comunicado y una conferencia de prensa al respecto, hubo artículos. Entonces todo eso me parece a mí y por supuesto a los señores alcaldes que nos hemos comprometido con ellos que vamos a mantener una comunicación estrecha en la etapa que viene, que ya es directamente relacionada con la estructuración de la socio público-privada. Es interesante que ahora nos vayamos un poquito más a lo extenso de todo el proyecto Fomilenio, porque, digamos, este solamente es un eslabón de muchos otros proyectos que están ahí bajo una carpeta, ¿no?, de trabajo, ministro. Sí, en obras públicas hemos incluido otras iniciativas también. Algunas las estamos apoyando y las hemos propuesto directamente y otras estamos dando un apoyo decidido. Uno de ellos es un tramo de carretera entre el kilo 5 de la carretera del Litoral y la Echadura, que es un tramo que tiene mucha carga pesada, ¿no? Sí, claro, o vehicular. Que ingresa y tenemos pues un estado lamentable de la carretera, no es el mejor, pero estamos en una apuesta en ese proyecto. Existen otros más, quiero decir, también estamos apoyando decididamente un proyecto que es el nuevo centro de gobierno. El nuevo centro de gobierno es, el Estado tiene actualmente muchas instituciones, insuficiencia de espacios para poderlo resolver. Segregados, ¿verdad? Sí, y está pagando alquileres. Entonces, de la suma de todos los alquileres, la idea es, ¿por qué el Estado tiene que pagar todos? A lo mejor un inversionista, en vez de estar pagando toda esta cantidad de alquileres, podemos perfectamente hacer una arquitectura financiera de tal manera que un inversor construya de manera más conveniente, más cómoda, más adecuada para todos los usuarios, un nuevo centro de gobierno y entonces el Estado ya está pagando esto, entonces puede de manera muy fácil, relativamente fácil, estructurar un APP sobre esto. ¿Y quiénes ganan? Pues ganan los usuarios, gana todo el pueblo. Gana el país. Así es, especialmente para instituciones que tienen un alto nivel de contacto con la población o que requieren muchos servicios. No estamos hablando de oficinas donde están solamente partes administrativas per se, burocráticas, sino ¿no? donde está el contacto con el usuario. Y así existen otra cantidad. Estamos hablando también del anillo periférico de San Salvador, de ciertos sectores del anillo periférico que sí consideramos tienen unos elementos o unos ángulos que perfectamente pueden ser retomados para poder mejorar la circulación vial. De igual manera, están visualizados otras áreas de saneamiento, en los cuales perfectamente después de aguas residuales en el Gran San Salvador, sí. Que es un proyecto también. Pero la que está clave ahí, era, el primero tenía que tener el acompañamiento de todo el país, tal como ahora lo hemos logrado. Esa imagen que tú muestras en la Asamblea Legislativa, donde están todas las fuerzas. Fue una buena fotografía. Es una de fotografía, país, pero importante para los inversores internacionales que pueden ver en esta herramienta como una oportunidad también para poder participar. Hacía el comentario a manera de humor. Bueno, era importante aprovechar la coyuntura electoral en ese aspecto, ¿no? Para que ellos dieran los votos. Pues la población está de alguna manera un poco resentida con la clase política, pero qué bueno por el país, porque a veces también así se logran las cosas. Y logramos a regañadientes, pero ahí vamos. Pero también, no voy a negar, una gran cuota de equilibrio y de sensatez, de diálogo unos con otros. William. Sí, no, la verdad es que la meta, diría yo, a nivel, llamémosle sobre todo, porque ¿para qué se está promoviendo esta herramienta? Bueno, porque la meta es aumentar la tasa de inversión en el país y particularmente la tasa de inversión pública. Nosotros andamos con tasas de inversión pública por debajo del 2% del Producto Interno Bruto. Si nosotros queremos crecer a tasas de 5 o 6% o más y estar generando los más de 50,000 empleos que necesita anualmente crear el país, ¿verdad? Debemos de elevar las tasas de inversión pública por encima del 6% del PIB y ojalá las tasas de inversión privada a niveles cercanas al 20% del PIB. Entonces, esta es una herramienta para poder hacerlo. Una cuestión importante es entonces conocer cuáles son las brechas de infraestructura. Y el ministro hablaba pues que las brechas son bastante evidentes, ¿verdad? Tenemos nosotros, por ejemplo, así con un recuento rápido decíamos, armábamos una carterita de
aproximadamente 1.550 millones de dólares que se podrían financiar mediante socios público-privados, poniendo justamente esos proyectos que mencionaba el ministro. Pero podemos agregar muchísimos más, ¿verdad? Fíjense, nosotros en el proyecto de capital humano, solamente para rehabilitar y construir 45 centros educativos integrales, tenemos un presupuesto que ronda entre los 45 y los 50 millones de dólares. Quiere decir que si nosotros tuviéramos un plan de infraestructura de largo plazo y quisiéramos, por ejemplo, en este caso, rehabilitar la red de los principales centros escolares y de los principales centros de salud, sin duda que solo ahí nos saldrían probablemente más de 3.000 millones de dólares. O sea, en qué invertir definitivamente hay, ¿verdad? Lo que es importante es poder alinear las diferentes fuentes de financiamiento. Los asocios público-privados son una de ellas que tienen una particularidad. Y la particularidad es que muchos de los proyectos que se financian prácticamente, pues, o sea, no son necesariamente financiados con erogaciones fiscales. Unas pueden venir que son los mismos usuarios, como cuando, por ejemplo, proyectos como el de la terminal de carga del aeropuerto, donde son básicamente los usuarios quienes pagarían precisamente las inversiones orientadas a la ampliación de la capacidad productiva. O, por ejemplo, cuando se hace la construcción de un tramo carretero como el anillo periférico, o, por ejemplo, la de un sistema de transporte moderno, ¿verdad?, que el país lo está necesitando con urgencia, donde gran parte de los fondos seguramente que van a venir de los mismos usuarios. O sea, dependiendo del tipo de proyecto, así es que va a ser la fuente de financiamiento que va a permitir su sostenibilidad. Ahora, nosotros tenemos la oportunidad de aprovechar toda esta inversión. El Estado también está comprometido a dar su aporte, ¿no? Sí, no, claro. Lleva un aporte muy significativo. Cada uno de estos tiene contrapartidas dependiendo de la arquitectura financiera con la que cada una de las estructuraciones se hace. Yo quiero sí resaltar que en todas las lecciones que hemos aprendido y que correctamente William estaba explicando, creo que hay una fundamental y es el diálogo y el sentido de país que los liderazgos han tenido. Yo creo que la participación del señor vicepresidente y ahora también secretario técnico y también presidente, en este caso de Fomilenio, que es Oscar Ortiz, fue fundamental en este tema. Yo creo que todo el país vio la cuota de participación que él dio en este tema y pienso fue vital. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos adelante? Tenemos un proceso que hemos de decir no ha terminado. La conjunción y el equilibrio, especialmente en que todos debemos, independientemente de la manera válida en la cual nosotros pensemos, pero que busquemos los consensos en aspectos mínimos o básicos es fundamental, porque he de decir, esto todavía no ha terminado. Es decir, ahora vamos a un proceso en el cual esperamos nosotros que medianamente, aproximadamente a abril o el primer trimestre del próximo año, tengamos que eventualmente llegar nuevamente a la Asamblea, pero ya ahora con los resultados de todo un proceso para que la Asamblea Legislativa pueda aprobar entonces ya la ejecución propiamente de este APP. Ok, voy a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos, ¿hay todavía proyectado más ajustes en leyes para poder readecuar y colocar toda esta inversión? Vamos a hablar de esto cuando volvamos. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:48. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para conocer también cuáles son los otros escenarios que pueden adaptarse, modificarse para poder de alguna manera, o si se están contemplados dentro de las proyecciones de inversión. William. Bueno, quizá inclusive con el proyecto de iluminación y videovigilancia decir que esto de la aprobación de la ley es solamente un primer paso. Faltan más. Claro.
Fomilenio había encomendado y ya se ha realizado un estudio de prefactibilidad donde básicamente se determinaban la factibilidad técnica y financiera para poder estructurar una APP. Ahora, una vez aprobada la reforma legal, lo que sigue es prácticamente pues, el envío de dicho estudio al Ministerio de Hacienda para la realización de lo que se le llama un estudio de impacto fiscal. Todos los proyectos de asocios público-privados tienen que ser enviados por ley al Ministerio de Hacienda como para poder determinar cuál es el impacto que van a tener en las finanzas públicas y saber si las finanzas públicas están, en el caso de aquellos que haya que hacer pagos firmes, en capacidad de absorberlos. Después viene la contratación de lo que se le llama el asesor de transacción, que es la firma especializada en estructurar el asocio público-privado. Esto lo que busca es que el proceso sea eminentemente técnico, ¿verdad? El ministerio es el dueño del asocio público-privado, pero va a haber una firma que va a estar acompañando precisamente al ministerio, ¿verdad? Para conocer precisamente las características y la solidez de la demanda, para poder determinar si los números que están contenidos en el estudio corresponden a la realidad, para identificar clientes potenciales, para poder hacer también los diálogos correspondientes con los alcaldes o con los empresarios de la publicidad. O sea, en otras palabras, esta es la firma que va a determinar, llamémosle así, las características de la comercialización del proyecto. Solamente después de que sea estructurado el APP es que entonces prácticamente se procede a la licitación para la concesión del proyecto. Una vez se ha procedido a la licitación para la concesión del proyecto, entonces se lleva a la Asamblea Legislativa para que apruebe el decreto de concesión. Como en este caso se estima, en principio, pues que no habría necesidad de erogación de recursos, ¿verdad?, de parte del Estado, entonces después se procedería ya a la constitución de lo que se le llama la sociedad de propósito especial, que sería la encargada de administrar el asocio público-privado. Ok, estamos hablando de nuevas áreas de acción. Nosotros estamos pensando precisamente pues que el proyecto podría estar siendo concesionado en el primer trimestre del próximo año, o sea, lleva su tiempo, ¿verdad? Ahora, como decía el ministro, para nosotros este es como el punto de partida. Hay otro proyecto que va caminando bastante a la par, que es el de la terminal de carga del aeropuerto internacional, pero nosotros lo que pretendemos es que este sea como el punto de partida, decíamos, para poder, en este caso, por ejemplo, poder viabilizar otra serie de proyectos hacia adelante. Ministro. Efectivamente, tal como lo ha explicado William, estamos en el proceso de caminar paso a paso, consecuentemente, hacia estas opciones. Tú estabas mencionando anteriormente otro de los horizontes en términos de inversión de infraestructura que también es muy importante y demandado por la población, y es el problema de todos conocido, que las dificultades que tenemos para ingreso de San Salvador desde el lado de Lourdes. De Lourdes a San Salvador, sí. Sí, a efecto un dolor de esto, cabeza inmenso, tan grande, impactante en muchos salvadoreños que tienen, que viven, que transitan, que dinamizan, que ocupan esa arteria. Sí. Hay que resolverles ese problema, ministro, sí. Perdón un poco, sí. A nombre de ellos hago ese... No, al contrario, creo que en nuestros análisis, en nuestros diagnósticos, precisamente este es un elemento importante. Por eso viabilizamos el tercer carril, que hoy por hoy de manera empieza, ayuda, es provisional, exactamente. Paralelo a esto, estamos considerando algunas iniciativas, pero también esto se conjunta con otra importancia, y es la consideración del inicio de un canal seco entre Acajutla y Puerto Barrios, que es un concepto todavía de interés regional y de interés nacional. Resulta que toda la mayor cantidad de carga de exportación de El Salvador corre por la frontera de Anguiatú, en un corredor que, si nosotros tuviéramos el mapa, lastimosamente no lo tenemos, nos vamos a dar cuenta que Acajutla pudiera servir como una estrategia para empezar a trabajar este concepto de un corredor seco de costa a costa centroamericano. Si tomamos Acajutla como este punto de partida, nos encontramos, y por eso precisamente, varios obstáculos. Uno de ellos era que empezábamos nosotros a considerar el acortamiento de distancias. Por eso construimos el Puente del Progreso, que une ahora, que es un nuevo puente sobre el río Lempa, nos une con la Nueva Concepción. Y si tuviéramos el mapa, nos vamos a dar cuenta que el punto de la cuchilla
cuchilla representa un desafío. Por eso nosotros hemos puesto a consideración como una de las opciones incluir, acortar, ya no llegar a la cuchilla, todo el transporte de carga que viene desde Sonsonate, sino hacer una especie, no es precisamente, pero podemos hablar de una especie de bypass. Un tramo relativamente corto de carretera que podría enlazar, viniendo desde Sonsonate hasta directamente el punto de Caballería, sin pasar por la cuchilla. Esto precisamente supone la consideración no solamente del tramo de carretera, sino de un nuevo, ahí tenemos que tener un paso a doble nivel, en ese punto para garantizar la seguridad. Al llegar a Opico, entonces la carga, no solo pesada, sino también de todos los usuarios normales, pueden tomar opciones de irse por Quesaltepeque hacia Santa Ana o tomar por Opico la nueva vía y el nuevo puente El Progreso que ahora llevaría hacia el sector noroccidente del país. Un gran flujo. Cuando proyecciones es a nivel de proyección, no de concreción de fecha. Nosotros ya lo hemos incluido en nuestro plan maestro y está incluido dentro de las iniciativas que se están evaluando de APP en el tramo de carretera y el paso a doble nivel. Qué bueno, ojalá le den viabilidad a nombre de todo ese inmenso nicho poblacional de salvadoreños que residen en toda esa populosa área de Lourdes, ¿no? Un área de expansión de todo San Salvador. Y de expansión de San Salvador, que es lo más importante. Ha sido muy oportuno conocer los diferentes componentes de la proyección que tiene Fomilenio 2. Gracias, William, por habernos acompañado. No, gracias, Ernesto, estamos a la orden. Gracias también, ministro, le agradezco. No, un gusto, siempre un abrazo al país y un mensaje de esperanza. Gracias. En efecto, por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.